Ok, ahora aquí estoy con estas bandas para la cabeza, para cubrirse los oídos o sostenerse el pelo. Están muy abrigadoras para ahora en invierno, hay que prepararnos. Están hechas con estambre, con esta preciosa lentejuela. Mire qué bonito se mira. A mí me encantan los dos colores. Esto combina con todo. Qué bonito. Lleva 12 cadenas. Le hice con agujas del número 10 el gancho para cerrar cada línea, la aguja para coserla ya al final y las tijeras, y el grueso del estambre es el número 4. Ok, aquí lo tengo. Antes de cerrarlo quiero darles la medida. Son 9 pulgadas. De ancho. Son 2 pulgadas de los 8 puntos. Y son 4 pulgadas y media. Aquí está de los 20 puntos. Aquí está midiendo 5 pulgadas. 5 pulgadas. Y de ancho 2 pulgadas. Cada cadena que vamos a tejer son 2 pulgadas de ancho. Y las vueltas que dimos, las 12 líneas que dimos, de 10 vueltas cada línea. Aquí mide igual 9 pulgadas. Ok, ahora vamos a empezar. Aquí estoy lista ya para empezar. Tengo 8 puntos en cada sobrante de hilo. Para estos puntos tomarlos y poderlos coser con las orillas, la punta que ya se termine el tejido, para que no se vea la costura. Voy a empezar el primer punto ya con el hilo, y voy a dejar un poquito de la punta del hilo para poder coser los 8 puntos. Voy a empezar a tomarlo, el primer punto. Ahí está. Los 8 puntos se van a tejer siempre derecho. Ya sea que estemos en el lado revés o en el lado derecho, los 8 puntos van derecho. Ahí están los 8 puntos. Voy a montar los 20 puntos que van en medio de los 8 puntos de cada lado. Tomo el hilo, lo doblo y lo pongo en la aguja, lo ajusto. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí ya tengo los 20 puntos, y voy a seguir con los siguientes 8 puntos para terminar de montar
los puntos, porque esta no se puede contar como vuelta, solamente se están montando los puntos ya con el color que se va a empezar a tejer. Ahí están los puntos montados. En total son 20 y 16 que tenemos, son 36. Voy a empezar los 8 puntos derecho. Dos, 4, 6, 7, 8. Aquí voy a hacer los 20 puntos, los voy a hacer también derecho en esta vuelta. Ok, aquí terminé los 20 puntos y terminé los 8 puntos derecho. Voy a darle vuelta al tejido y hago los primeros 8 puntos derecho. Y los siguientes puntos van a ser revés. Aquí vamos a dar 10 vueltas. Esta es la segunda vuelta. Los 20 puntos donde es revés, vamos a tejer revés, y donde es derecho vamos a tejerlos derecho, los 20 puntos. Aquí siguen los 8 puntos derecho. Le doy vuelta al tejido, igual los 8 puntos derecho, fueron 8. Ya estoy en el número 1 de los 20. Aquí estamos al lado derecho del punto, va a ser derecho. Así vamos a hacer 10 vueltas. Aquí ya tengo los puntos tejidos, las 10 vueltas. Estoy contando la primera vuelta que se montaron los puntos para poder tener la oportunidad de cerrar los puntos al lado derecho del tejido. Sería la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, la que está en la aguja. Aquí ya hice los puntos de la orilla, son 8 puntos derecho. El hilo no se va a usar, solamente los puntos con el gancho. Tomo el primero, el segundo y lo paso por el primero, y así punto por punto hasta cerrar los 20. Ok, aquí tengo el último punto de los 20 aquí en el gancho y lo voy a pasar al primero de los 8. Lo tomo y ya paso de regreso el punto que viene siendo el primero de los 8 puntos de la orilla, y ya quedan completamente cerrados los 20 puntos.
Aquí tengo donde dejé el hilo y voy a montar de nuevo los 20 puntos que cerramos de la misma forma que lo hicimos al principio, los 20 puntos. Ya teniendo los 20 puntos completos, seguimos igual los últimos 8 puntos de la orilla. Ahí están. De nuevo vamos a contar 10 vueltas y cerramos de la misma forma que cerramos esta línea y volvemos a montar los 20 puntos en medio de cada punto de la orilla. Aquí ya llevo todas estas líneas ya tejidas, van a ser 12 en total los que se necesitan, 12 líneas. Llevo 2, 4, 6, 8, 10. Me faltan 2 líneas, esta y la próxima nada más. Ok, aquí terminamos de montar los puntos al lado derecho. Estaba el tejido al lado derecho cuando los montamos. Le doy la vuelta al tejido y queda el tejido al lado, no es el lado revés, donde están los puntos tejidos con punto revés. Aquí están. La primera vuelta que se va a tejer es punto revés para que queden todas las líneas tejidas en orden. Ahora también la última línea se va a hacer diferente. En la próxima línea les voy a decir cómo vamos a tejer la última. Ok, aquí ya cerré la línea, la número 11. Aquí dejé los puntos, los 8 puntos de este lado. Ahí están en la aguja solamente. Aquí, en vez de montar los 20 puntos, solamente monté 10 puntos. Aquí están los 10 puntos. Voy a tejer la mitad de la línea para cuando venga a tejerse quede adentro de la cadena. Voy a continuar haciendo las 10 vueltas de la mitad solamente. Tomo la aguja igual, estoy al lado revés y lo voy a empezar con punto revés. Es lo mismo, nada más que es la mitad. Va a ser más rápido. Y estén seguros de que es la número 12, la última ya. Ok, aquí estoy en la última vuelta. Esta vuelta viene siendo la número 10, revés. Aquí voy, hice los 10 puntos revés, que ya son las 10 vueltas, pero como tengo que cerrar estos puntos y el último punto ponerlo a este lado, aquí, para cerrar completamente los 10 puntos, entonces lo que hago, le doy vuelta al tejido en esta forma y necesito pasar los puntos
Los 8 puntos que me faltan de tejer los tengo que pasar a la aguja izquierda. Aquí están. Todo el lado está en una sola aguja. Los otros 8 puntos los pasé a otra aguja, los de la otra orilla. Aquí están, para poder hacer esto, que no se me complique esto, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Ahora lo que hago, la aguja circular es muy útil porque se pueden hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Mire, aquí voy a hacer esto. Voy a cerrar los puntos, pero lo voy a hacer para poder tomar el gancho y cerrar igual, un punto sobre otro, los 10 puntos. El otro lado no se va a tomar todo este trabajo porque este es el número 10, el punto que tenemos aquí, y este es el primer punto de los 8. Lo voy a pasar y ahí está. Por eso quería empezar cerrar desde este lado. Ahora sí ya puedo terminar la vuelta. Vamos a terminarla el punto derecho. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está ya cerrada la vuelta. El hilo quedó terminando la vuelta toda completa. Aquí está. Aquí tengo el otro lado. Puse los 8 puntos en la aguja. Estos están separados. Y solamente hice el primer punto con un nudo para que no se mueva. Ahí está. Y los demás los monté igual, poniendo el lacito como los que se han venido haciendo en cada línea. Aquí tengo ya los 10 puntos más los 8. Ahí está. Ok, aquí voy a empezar a hacer las 10 vueltas. Estamos en el tejido al lado derecho y se van a tejer las 10 vueltas. Aquí ya terminé el otro lado, las 10 vueltas, y quedó el hilo para este lado. Aquí está. Voy a cerrar los puntos. Aquí tengo ya cerrados los puntos, los 10 puntos, y me quedan 8 puntos en la aguja. Estos le voy a pasar el hilo para poder cerrar la orilla, la punta con el principio del tejido. Este también ya lo puse con los otros 8 en este hilo, y también voy a hacer lo mismo en este lado, los 8 puntos, para poder unirlos, para que no quede costura.
Es un poquito más de tiempo porque no es trabajo tampoco hacerlo, pero queda mejor. Se ve mejor acabado el tejido. Aquí le voy a dar 2 vueltas y voy a cerrar los puntos para tener ya los puntos levantados en otro color. Ok, se me está haciendo un poquito difícil poderles indicar los puntos por el color. Ya he tratado por el color del estambre. Lo he acercado a la cámara, he hecho 1000 cosas y no he podido. Voy a tratar con hilo de otro color para que se realce más el color de la costura. Aquí tengo el primer punto. Lo voy a tomar. Aquí están las dos orillas, las dos puntas más bien. Voy a tomar el primer punto por abajo. El primer punto del otro lado voy a poner por abajo igual. Y tomo el segundo punto por arriba. Ahí está. Aquí tomo el mismo punto, el primer punto por arriba, el primer punto y el mismo, y tomo uno nuevo por abajo. Aquí están dos puntos, el mismo punto y el nuevo. Este lado se está tejiendo un derecho porque la última vuelta fue revés. Aquí tenemos el lacito, es revés, y este lo tenemos que tejer derecho para que no pierda la vista. Ahí está. Ahora por abajo el mismo punto de nuevo y por arriba para que haga el punto revés. El mismo punto y un punto nuevo. Ahí está. Tomo el mismo punto por arriba y tomamos el punto nuevo por abajo. Lo tomamos por abajo cuando es un derecho, de punto a punto, de punto anterior a punto nuevo por abajo. Tomamos el mismo punto anterior por abajo y como es revés lo vamos a hacer por arriba al nuevo punto. Ahí se está formando el revés. Aquí de nuevo al mismo punto, a un punto nuevo por abajo. Se fija que es muy sencillo. Ahí está. El mismo punto anterior por abajo y por arriba al nuevo punto. El mismo punto por arriba. Cada punto pasa la aguja 2 veces y el nuevo punto por abajo. El mismo punto por abajo, el nuevo punto por arriba,
Aquí estamos. Este va a ser por arriba y tomamos el punto nuevo por abajo. Aquí ya vamos a terminar. Si se fija, aquí tenemos 2 puntos y acá tenemos 2 puntos. Tenemos que terminar exactamente con los puntos. El mismo punto anterior, el nuevo punto, el mismo punto anterior, aquí está, por arriba y por abajo el nuevo punto. Ahí está. No lo apriete mucho para que no quede muy marcada la unión. Aquí está, agarré el nuevo punto, voy por abajo para ir poniendo el hilo por arriba en el nuevo punto. El nuevo punto por arriba. Ahí está. Y el nuevo punto por abajo. Y terminamos por la parte de abajo y venimos y agarramos el punto por arriba, el último. Como entró la aguja por arriba, hay que ponerla también por arriba. Y aquí, cuando ya tengamos terminado los puntos, solamente hacemos un nudo en el punto contrario y terminamos la unión. Ahí está. Y queda como si no hubiera estado separado el tejido. Ahí queda perfecto la orilla. Vamos a coser estos dos que tenemos aquí separados. Acá lo tengo. Este también lo vamos a coser. Voy a empezar a tejer las líneas. Empiezo con la primera después de la línea que está en 2 partes. Esto también se puede hacer en una bufanda. Quedaría también muy bonita, solamente tendría que darle un poquito más de puntos de los lados o en hilo más delgado también. Ahí está. Aquí ya llegamos a la línea que se tejió en 2 partes. Aquí está. Tomo una línea, una parte y la otra. Ahí está. Y esta es la primera cadena que tengo aquí. Metemos una punta por un lado y la otra por el otro lado, y aquí ya la tenemos. El punto revés que tenemos aquí es el lado derecho, entonces lo vamos a poner para adentro, los 2 puntas, para que quede el punto derecho que es el revés, y lo vamos a coser para poder extenderla. Así la vamos a ir acomodando también. Esto ahorita lo voy a coser. Voy a ponerle este seguro provisional para ponerle la aguja y coserla. Aquí voy a coser
Voy a empezar con los lazos. Aquí lo puse un nudo y traté de poner 2 hilos en cada orilla. Aquí simplemente agarro los lazos grandes, el siguiente lazo grande, y entra en el anterior lazo que ya había tomado, un lazo nuevo con un lazo anterior, un lazo nuevo con un lazo anterior. Así se va a hacer, es muy pequeña la costura. Este ya es el último. Agarro los nudos de este lado y todavía tomo el lazo anterior y tomo el nudo de la esquina y paso por el nudo del lado de afuera. Ahí está ya el nudo. Quito el seguro y paso la costura. Ya tengo el nudo. Lo que voy a hacer es voy a pasar el hilo aquí, lo corto, y este hilo con el gancho lo voy a esconder aquí mismo, pero ahí quedó. Qué bonita queda, este color está precioso. Mire, aquí ya está terminada. Qué bonita queda. Aquí está. Cualquier lado que la vea, mire la trenza como queda realzada. Qué bonito. Está preciosa. La puede hacer en el color que usted elija para que combine con su ropa de invierno. Está preciosa. Espero que le guste y hágala. Está muy bonita. Gracias. Cualquier comentario, aquí estoy.